entender las diferentes facetas de la libertad, de la liberación. Así que vamos a orar para tener un Shabbat, un día de libertad. En el nombre de Cristo Jesús, a quien nos ha concedido la libertad, a quien nos ha concedido que caiga lo que tomó, lo que nos dio, caiga como esta lluvia, y eso siempre será su palabra, y eso será su enseñanza. Bendito seas, Padre Santo, porque a través de tu enseñanza, a través de tu palabra, miramos desde lo profundo de nuestro ser, aquel Amén. que de las entrañas de nuestra madre nos miró, nos respetó, nos amó, nos cuidó, nos guardó, y también permitió que todas esas manos, esas contaminaciones y todas las cosas que hoy vamos liberando en los cielos de nuestras vidas, nos devuelva, Señor, el gozo y la alegría de nuestra salvación, nos devuelva, Dios de los cielos, una niñez diferente, en donde por más edad que tengamos, pues ahora podemos tener voz, podemos tener sonido, y esos sonidos, Dios, nos devuelvan siempre a tu heredad. Bendito seas, Padre, porque estas corrientes de agua, así, Señor, como caen del cielo, así, Señor, corra la justicia, Señor, en un país que lo necesita, en nuestra casa que lo necesita, una justicia, Dios, de fruto, una justicia, Dios de los cielos, de lo que hemos sembrado, de lo que tú has sembrado, una justicia, Señor, de unas aguas que han corrido de nuestro corazón, una justicia, Señor, de raíces, Padre, que resisten la aflicción, que resisten la persecución, que resisten la sequedad, pero no resisten, Señor, porque nosotros nos falte justamente esas aflicciones, sino porque nos has concedido el verdadero pan del cielo, porque nos has Amén. concedido las raíces profundas, Padre, las que vienen desde antaño, las raíces de Isaí, las raíces de David, que es el mismo Cristo Jesús, Dios, con su voz, con su Amén. palabra, que es en los cielos, que es con su diestra, fortaleciéndonos, dándonos incienso, dándonos aceite, dándonos vida y dándonos esperanza, para que cada paso que demos no volvamos atrás, para que cada enraizarnos, Señor, levante a estos hombres, levante a estas mujeres, Padre, establecidos en ti como esos árboles plantados junto a las corrientes de tus aguas, y levantes este fruto. Bendito, Señor, este tercer mes que se va completando, Dios, desde los cielos, pero con alegría, con entereza, con bendición, con espíritu, con verdad, con palabra, y que se va completando, Señor, en tus tiempos, hasta que podamos germinar, hasta que pueda fecundar, hasta que pueda dar vida a lo que tiene que dar vida, Dios de los cielos. Y Amén. bendiga por cada una de las semanas, porque así como nuestras semanas para nacer, así, Señor, las semanas de tu nacimiento nuevo, las semanas de tu espíritu, Dios, sean para fecundar una palabra, no unos corazones viejos, Padre, ni una tierra, Señor, que se hace polvo, sino por el contrario, Dios bendito, en unos corazones que van mostrando, Señor, la santidad, la bendición de tu palabra, de tu majestad, de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero bendecir, Señor, a mis hermanas y a mis hermanos que hoy, Señor, a la luz de este Shabbat, a la luz de esta libertad, Señor, siguen liberando lo que en los cielos tú liberas y lo que en la tierra también. Y Señor, quiero bendecir también a aquellos que están dando vida, y para que cada uno, Señor, de los hijos que vienen con esa vida, con esa esperanza, vengan, Padre de los cielos, vengan de tu mano para volver a tu mano, vuelvan de los cielos para pasar por esta tierra hacia ese lugar santo que tú nos has concedido, pero vuelvan, Señor, viviendo el reino de Dios y su justicia por esta tierra de los vivientes, en donde lo extraordinario, eso es, Señor, diariamente con nosotros, y ese es tu espíritu, en donde tu espíritu, Señor, sea nuestra llenura, en donde tu llenura, Padre, sea, Señor, ese orden de levantar nuestra cabeza, y esa cabeza, Señor, sea porque podamos mirar en nuestra vida a quién es nuestra cabeza, podamos mirar, Señor, en nuestra casa a quien nos unge, y podamos mirar, Señor, esa unción que en cada palabra va extendiéndose, y podamos mirar, Señor, todo lo que ese sacerdocio santo seguirá haciendo, Padre, emanando un olor agradable. En el nombre de Cristo Jesús, levántese, Señor, las cabezas, levántese las puertas eternas, y la bienvenida siempre a ti, que eres nuestra cabeza, para, Señor, llevar tu fruto, el fruto de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendición.
Bendiciones. Eh, estamos revisando el libro de Jeremías, por un lado, el libro de Jeremías. Por otro lado, hemos revisado el libro también de Esther, el capítulo 8, y hemos revisado el libro de Éxodo en el capítulo 30. Así que, pues, en Éxodo capítulo 30, desde el verso 22, nos habla, el 22, habló Jehová a Moisés diciendo, toma especies o eh, toma bálsamos que sean finos y que sean cabezas. Entonces la pregunta, hoy es un día, hoy es un Shabbat en que podamos levantar las cabezas y podamos darle esta extensión de lo que es ser cabeza. Pues las cabezas, pues sean reconocidas las cabezas de Dios como las cabezas, qué sé yo, eh, eh, las cabezas sin memorial o las cabezas que aparentemente son cabezas, pero las cabezas de Dios siempre serán reconocidas por su aroma, siempre serán reconocidas por lo que produce. Entonces, si usted quiere reconocer a una cabeza, a esa cabeza, pues reconózcala por, por su bálsamo, reconózcale por sus palabras, reconózcalo por su hablar, reconózcalo por su aroma a evangelios, reconózcalo por sus buenas nuevas, reconózcalo porque más, reconózcalo por separar lo que pertenece a la izquierda de lo que pertenece a la derecha. Y reconózcalo también por, eh, por la libertad, por lo que libera, que ese es el sentido, por lo que libera. Entonces, tarde o temprano lo que nosotros liberamos es lo que Dios nos ha llamado a liberar. Y esto es a liberar a esas cabezas, a liberar el sonido, a liberar el aroma, a liberar la vida, a liberar, ¿qué más? A liberar pensamientos, palabras, a liberar actitudes, a liberar lo que Dios ha llamado a libertad. Y especialmente a liberar lo que hoy estamos viendo, a liberar la unción y eh, a liberar el incienso, a liberar la oración y a liberar la unción. Así que si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues todo este sentido lo vemos, eso es ser cabeza, dar fruto. Y todo ese sentido lo vimos. Yo les pedí que lean el libro de Esther, porque en el libro de Esther, ¿qué es lo que realmente está liberado ahí? ¿Qué es lo que tiene un olor? ¿Qué es lo que es cabeza? ¿Qué es lo que se ha liberado? ¿Qué tipo de oración? ¿Qué tipo de decretos? ¿Qué tipo de palabras se ha liberado? Eh, entonces, esas son las que hoy vamos a transformarlos en nuestra oración. Es decir, lo que tenemos que realmente liberar. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, en el libro, mis preguntas, estábamos viendo el libro de Esther. ¿Alguna pregunta del libro de Esther en cuanto a lo que se liberó? Ahora vamos a orar, entonces, si le parece, para ver qué se liberó. Esther 7:9, ¿qué se liberó? Entonces, Carbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo, he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto
está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien habría hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo, ahorcadlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado Mardoqueo y se aplacó el furor del rey. El día 23, ¿qué se liberó? ¿Qué se liberó en los cielos y qué se liberó aquí? ¿Qué opina? ¿Qué se liberó ese día 23 que como comentábamos el día martes habíamos visto? ¿Leyó la historia? ¿Qué se, ¿Qué se liberó y qué no se debería liberar? Para nosotros, en cambio, ¿qué se liberó y qué se debería liberar? Así que primero, el 23, lo que habíamos mencionado, el 23 se ahorcó a Amán, ¿verdad? Entonces, al ahorcarse a Amán, digamos ustedes, como habíamos mencionado, Amán era la cabeza o él era el que estaba detrás de todos estos planes, todas estas cosas, todas las cosas que iban en contra del pueblo de Dios. Entonces, ahí se mostró el tipo de cabeza que era Amán, el día 23. Entonces, ¿cómo era Amán como cabeza? Y si nosotros lo podemos ver en, en las dos características, ¿qué tipo, ¿qué tipo de palabras tenía este Amán? ¿Qué tipo de palabras? ¿Y qué tipo de palabras tenía Mardoqueo? ¿Qué, ¿Qué tipo de palabras? ¿Alguien tal vez puede diferenciarlo? Vámonos a Esther 9:7. Esther 7:9, perdón, Esther 7:9, Esther 7:9. Ahí vemos la diferencia. ¿Ya? Tenemos a dos personajes. Tenemos a Amán, bueno, tenemos al rey, tenemos a el eunuco, tenemos a un eunuco, tenemos al rey, tenemos a Amán y tenemos a Mardoqueo. Eh, ¿Por cuál empezamos? Empezamos el eunuco. ¿Por qué es importante el eunuco? ¿O qué papel juega el eunuco aquí? Dejémoslo a un lado por un momento. Vamos a la segunda. Amán. Amán había preparado la horca para Mardoqueo. ¿Ya? Entonces dejémosle por un lado al Amán. Vamos con Mardoqueo. Mardoqueo porque en Mardoqueo le da el sentido de las cosas. Ahí le dice, a través de Mardoqueo podemos ver al resto de personajes. ¿Cómo era Mardoqueo? ¿Cuál es la característica de Mardoqueo? Según el pasaje de Esther 7:9. ¿Cuál era la característica de Mardoqueo? Hablaba, o sea, en favor del rey, que decía. Hablaba en favor del rey. Entonces, aquí dice, hablaba en favor del rey. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Él habló. Había hablado bien por el rey. Había hablado. Entonces, mire, tenía, aquí entonces lo importante es que tuvo un dabar bueno para el rey. ¿Ya? Entonces, ¿qué es que si él tuvo un dabar bueno para el rey?
¿Cómo era? Eh, ¿Cómo era el hablar de Mardoqueo? ¿Cómo era el dabar de Mardoqueo? Así sería. Entonces, vemos que todo aquí en la centralidad de este pasaje está en torno al dabar. ¿Cómo era el dabar de Mardoqueo? El dabar de Mardoqueo fue un dabar bueno para el rey. ¿Sí? Entonces, para el rey fue bueno. ¿Cómo debía ser el dabar de Mardoqueo? Entonces, ahí viene la pregunta, claro. ¿A qué olía el dabar de Mardoqueo? ¿A qué? ¿Cómo era la cabeza de Mardoqueo? ¿Cómo fueron los pensamientos de Mardoqueo? ¿Cómo era la actitud de Mardoqueo? Entonces, todos podemos decir, o hacia donde centra este pasaje, era que eso era en favor del rey. ¿Ya? Entonces, usted tiene un dabar bueno. ¿Para quién ha tenido? ¿Para quién tiene un dabar bueno? Usted tiene un dabar bueno para su casa, para su familia, para... Pero ¿cuál es el dabar bueno que usted debería tener? ¿Cuál es el dabar que debería usted desarrollar? Y vemos a ver si Mardoqueo tenía este tipo de dabar. Entonces, al parecer, claro, Mardoqueo era cabeza, podemos mirar por ese sentido, era cabeza, eh, y si era cabeza, eh, producía libertad. Y si producía libertad, producía incienso. Y si producía incienso, entonces ahí es donde vemos la diferencia. Porque Mardoqueo tenía un dabar bueno para el rey, pero eso no significa que, que él tenía un dabar bueno. Entonces, si tenía un dabar bueno, el dabar bueno incluso le abastecía al rey. ¿Ya? Ahora, ¿cómo era el dabar? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo era Amán? ¿Cómo eran las palabras de Amán? ¿Qué tipo de palabras, qué tipo de tramas usted puede ver en la historia de Amán? Entonces resulta ser que las palabras van de acuerdo a la cabeza de lo que era Amán. Y después vemos las palabras que van de acuerdo a lo que es la cabeza de lo que es Mardoqueo. Así que Amán, obviamente Amán es reconocido porque por el edicto de destrucción, por el edicto de muerte, por eso es reconocido. Entonces, ¿qué tipo de cabeza es él? ¿Qué tipo de olor? ¿Qué es lo que liberó? ¿Qué es lo que desató? Entonces, resulta ser que todo lo que desató él, todo eso le vino a él mismo. Pero en cambio, lo que Mardoqueo tenía la oportunidad de desatar, lo que Mardoqueo tenía la oportunidad de liberar, era algo diferente, debía ser algo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí todavía no se ve. En este tercer mes, luego de haber pasado años, pues todavía no se ve que todo lo que ese dabar, ¿qué pasó ese dabar que le dio al rey? ¿De dónde provenía? Y si ese dabar se podía haber desarrollado. Y viene el otro dabar, el dabar de los eunucos. ¿Qué hizo el eunuco? ¿Qué dijo el eunuco? He aquí precisamente la horca de 50 codos está en la casa de Amán, el cual él había preparado para Mardoqueo. Entonces, ¿cómo, cómo era el dabar de este eunuco? ¿Cómo era el dabar? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo era en favor de quién habló él? ¿En favor de quién habló este eunuco? En favor de Amán, de la muerte de ese olor. Entonces, cada uno habló en función de cada uno. Un eunuco es un palo seco. Un palo seco habló con respecto a otro palo seco. Y ese palo seco habló con respecto a quien había levantado ese palo seco. Entonces, ¿quién levantó ese palo seco?
ese palo seco levantó a Amán. Amán. Y al levantar ese palo seco y al levantar otro palo seco, ¿qué es lo que mostró? Mostró maldición. Entonces ahí lo que se presentó en todo esto es esas cabezas. ¿Qué hacían esas cabezas? Esas cabezas giraban en torno a la maldición. Porque todo aquel que es colgado es que es maldito, maldito. Entonces, ¿qué se liberó en ese día? ¿Qué se liberó? Se liberó. Una Se maldición. liberó. ¿Qué se liberó? Se liberó la maldición. Al liberarse la maldición, ¿a qué se liberó? Se liberó el palo seco. Al liberarse el palo seco, ¿a qué se liberó? Se liberó a las cabezas que no tienen dabar. Y al liberarse las cabezas que no tienen dabar, ¿qué se liberó? Se liberó la peste. Y al liberarse la peste, se liberó un espíritu. ¿Qué tipo de espíritu se liberó? ¿Ah? Entonces, la oportunidad la oportunidad, no la oportunidad, sino lo que pasó, lo que estaba pasando por Mardoqueo, justamente era eso. ¿Qué tenía que liberar él? ¿Qué es lo que podía liberar él? Así que, ¿qué le falta a todo lo que dice Amán? Vamos al versículo para ver qué es lo que liberó Amán. Tres cosas se liberaron. Nuevamente, se liberó la maldición. Es decir, ahí estaba todas las cabezas, todos los que eran cabezas en ese tiempo. ¿Quiénes eran cabezas? Vamos a ver quiénes eran cabezas. Esther capítulo 8, 9. ¿Quiénes eran cabezas? Fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23, conforme a todo lo que Mardoqueo escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. ¿Quiénes eran cabeza? Vemos Esther 8:9. Vemos que hay dos cabezas ahí. Una cabeza que representaba a 127 provincias, desde la India a Etiopía, a 127 naciones. ¿Y quién era la cabeza de eso? El rey. El rey. Pero mire, aquí mismo se hace la diferencia y dice, a cada pueblo conforme a su escritura y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Es decir, ¿qué sucedió? Es decir, se liberaron dos posiciones. Todo el mundo conocido, todas las naciones de ese entonces y la nación principal. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el idioma de los judíos y la escritura de los judíos y la lengua de los judíos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la escritura y la lengua de los judíos? No, ellos parece que siempre atraen enemigos. Bueno, el enemigo siempre está ahí vigente para hacerles algo a ellos. No, Yo, no era esta lengua. Eso Sergio, es lo que quiero, aprendimos la otra vez. Sergio, Lo que quiero decir, aprendimos la otra vez de las lenguas maternas o paternas, que eran todo menos jubileo, eso sí me acuerdo. perfecto. Entonces, mire, lo que estoy diciendo es que aquí, todo lo que tú dices, Gis, todo lo que es desatarse de persecución, todo lo que es desatarse de oposición, eso me dices, no. Aquí, en este pasaje,
¿Qué pasa en este pasaje? ¿Se desata eso o más bien se libera a ellos? ¿Qué opinas, Gis? En el versículo 8-9. 8, deme un segundito, ya voy a leer. Entonces, el día 23, el tercer mes, nuevamente sigue siendo la confirmación de que hay una liberación. ¿Sí? Es una. Todo lo que, ahora, gracias por la pregunta, todo lo que provocaron los judíos, todo lo que provocaron en Amán, ¿por qué fue lo que provocaron? ¿Por qué se provocó todo esto? ¿Por qué? Entonces, todo esto, toda esta trama, fue todo el mundo contra los judíos, y los judíos iban a ser todos los judíos contra todo el mundo. Pero resulta ser que Dios dice, esto es un problema, aquí dice, esto es un problema de lenguas y esto es un problema de escritura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque todas las lenguas y todas las escrituras de todo el mundo, de las 127 naciones de ese entonces, todos ellos tenían una sola lengua. ¿Cuál era la lengua que tenían? ¿Cuál fue mejor? ¿Cuál era la consigna que tenían? Entonces, la consigna, escuche, la consigna está acá. ¿Cuál era la consigna que tenían? Lo que les había leído. He aquí la horca de 50 codos de alto que está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. ¿Cuál era la consigna de todas las naciones por dirección de Amán? Es decir, sin darse cuenta, todas las 127 naciones recibieron una consigna. ¿Cuál era la consigna? ¿Cuál era la Destruir. consigna? Destruir. No. ¿Cuál era la? Mire, está bien. ¿Cuál es la consigna? Pero 7-9 le dice cuál es la consigna. ¿Cuál es la consigna? Colgarle. Colgarles. ¿Cuál es la consigna? Ya vamos frío, mejor dicho, tibio, tibio, tibio. ¿Cuál es la consigna? Proclamar, tal vez. Mire, mire, vamos con la consigna, no es cierto. La consigna es una consigna de maldición. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Maldición, esa es la consigna. Entonces, ¿quién es maldito? ¿Quién es maldito? ¿El que es Dígame. colgado? El colgado. El que es colgado. El que es colgado. ¿El que es colgado dónde? En un madero. Una Un cruz. madero, un palo seco, palo seco. El que es colgado en un palo seco. Es decir, mire, maldito es el palo seco y maldito es el colgado en el palo seco. ¿Quién es un palo seco? Un eunuco. Un eunuco. ¿Quién es un eunuco? Alguien maldecido. ¿Quién No es? tiene fruto. Ahora, ¿quién tiene fruto, Nancy? El árbol de vida que es erguido. Exacto. El árbol plantado en las aguas, cuyas raíces están ¿en dónde? En el jubileo. Amén.
Entonces, se da cuenta, pasó Pascua, pasó el segundo mes, pasó el tercer mes, y el tercer mes es el mes del Espíritu, y el tercer mes es el mes de la bendición, y la bendición es ¿por qué? Porque está diciendo, yo soy un árbol plantado, tú, la Pascua, el Espíritu de Dios es para que seas un árbol plantado, y todo eso es para que cambies tus raíces, y todo eso es para qué? Para que todas las raíces de maldición, todas las raíces de rebeldía, son raíces malditas, todas las raíces, ¿esas a quién pertenecen? Todas esas raíces pertenecen a los árboles que no dan fruto. ¿Sí? Entonces, cuando le dice esto, vamos. Esther 8:9 le dice, hay dos escrituras. Y todos ya recibieron la orden, todos ya recibieron la escritura. ¿Cuál era la escritura? La escritura es, tradúzcala. ¿Cuál es la escritura? Tradúzcala. ¿Cuál es la escritura? ¿Alguien puede traducirle? La escritura es, malditos. ¿Sí? La escritura es, todos los que van en contra de los árboles plantados y todos los árboles plantados que en lugar de ser plantados se han desviado sus raíces, todos los que no tienen el sonido del jubileo, todos estos son naciones, todos estos son cabezas, pero sus cabezas están colgadas. Y entonces todo el idioma de ellos, ¿cuál es el idioma de ellos? El idioma del que no es árbol plantado, el idioma del que no tiene raíces, el idioma, ¿cuál es el idioma del que no tiene raíces profundas? ¿Cuál es el idioma? Malditos. Dígalo, Rocío. Una maldición. El idioma es una maldición, el idioma es persecución, el idioma es aflicción. ¿Qué más? ¿El idioma qué más es? ¿Cuál es el idioma? De alguien que no tiene raíces profundas, de alguien que no es un árbol plantado. El idioma es la murmuración. ¿El idioma cuál más? ¿Qué idioma es? El idioma es un idioma de eunuco, el idioma es de separación, el idioma es de pestilencia, el idioma es de sequedad. Entonces, el día 23 les muestra, ¿sí? ¿A quién les muestra? ¿A quién les muestra? Les muestra a toda esa maldición, a todo ese idioma, porque todo ese idioma adoptado en las 127 provincias, porque cuando ¿cuál le envió la orden a Amán? Amán envió a todas las naciones y dijo, ¿qué les dijo Amán? Lo que les dijo es, no les dijo mátenles a ellos, lo que les dijo es, sean como ellos, o mejor dicho, vayan en contra de ellos. Lo que les dijo es, hay un solo idioma y el idioma es maldición, maldición para lo que Dios ha bendecido. ¿Ya? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es el idioma de los judíos? ¿Cuál es el idioma de los judíos? Estamos en Esther 8:9. ¿Cuál es el idioma de los judíos? Destrucción. De jubileo. Exacto, mire, el idioma de los judíos, dos idiomas, el que adoptaron en las 120 naciones. Recuerda cuando se derramó el Espíritu de Dios. ¿Cuántos idiomas tenían los judíos? ¿Los que adoptaron o el idioma de ellos? En el derramamiento del Espíritu mostró lo mismo. ¿Qué mostró? ¿Los idiomas de las naciones o el idioma de los judíos? Victoria está con ganas de hablar. En el derramamiento del Espíritu, ¿qué mostró el Espíritu de Dios? El idioma de los judíos. ¿Y cuál es el idioma de los judíos? Pues para mí, pues es el que ellos son
Bueno, mi manera de pensar, ellos son personas que siempre Mire, estuvieron. mire, ese es el idioma de los judíos, el idioma de los judíos, el idioma de nosotros. No es el que nosotros adoptamos, no es el que ellos hablan, no, es el idioma del Espíritu. Y el idioma nuestro es transformar la maldición en bendición. Amén. Ah, entonces, ¿qué nos toca ahora? Ya nos hemos ido mucho tiempo, estamos bien. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué nos toca ahora? ¿Sí ve? ¿Me explico? Entonces, transformar la maldición en bendición. ¿Y cuál es la primera bendición? La primera bendición, vamos entonces acá, es liberar ¿qué? ¿Cómo es? Éxodo. Idioma, entonces vamos al idioma. Idioma de los judíos o idioma de las naciones. Éxodo 30, 26. Idioma de los judíos o idioma de las naciones. Éxodo 30, 26. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿qué es el idioma? Escuche, ¿qué es el idioma? En el libro de Esther y hasta en los tiempos actuales. ¿Qué es el idioma? El idioma es la imposición de una cabeza para que esa cabeza les obligue, les culturice y les haga hablar el idioma de ellos. Por eso, toda la prostitución de Babilonia se llevó incluso al idioma de los judíos, pero no al idioma de los judíos de Dios, sino al idioma nativo de ellos, porque el idioma nativo de ellos es diferente al idioma, porque el idioma de bendición es el idioma de Cristo, el idioma de ser cabeza es el idioma de Cristo, el idioma el idioma de las raíces de David, el idioma de Cristo es diferente al idioma que ellos adoptaron de otras naciones. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Fácil. El momento que ellos gobernaban, se prostituían. ¿Cuál es la acusación de Dios? La acusación de Dios siempre, ¿cuál es? Se prostituyeron con las naciones, se prostituyeron con Egipto, se prostituyeron con Babilonia, se prostituyeron. Entonces, al prostituirse, ¿qué prostituyeron? Prostituyeron la lengua, pues. Prostituyeron el idioma de Dios. Entonces, vamos, antes de orar, por eso, antes de orar, tenemos que ver, aquí es donde tenemos que ver las cosas. Dice, Éxodo 30, 26. Ungirás la tienda de reunión. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el idioma de la tienda de reunión? Mis tiempos. Entonces, ¿qué hay que liberar? Hay que liberar los tiempos de Dios. Hoy es Shabbat. ¿Qué más? Hay que liberar la tienda de reunión. Hay que liberar la mesa. ¿Cómo está su mesa? ¿Qué más? Hay que ungir la mesa. ¿Cómo unge usted la mesa? Con el mismo idioma. ¿Cómo es el idioma de su mesa? ¿Cómo era el idioma de la mesa de Amán? ¿Cómo es el idioma de las 120 naciones? ¿Cómo es el idioma de la prostitución? ¿Cómo es el idioma de la libertad en la mesa? ¿Cómo es? Y dice, con él ungirás el arca del testimonio. ¿Cómo es el idioma del testimonio? ¿Cómo es el idioma del testimonio? Entonces, tenemos una gran tarea
Y ahora vamos a orar. ¿Alguien me puede decir cómo está su tienda de reunión, sus tiempos y el arca del testimonio? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a orar. Vamos a orar por su tienda de reunión. Amén. 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 Primero, amén. Bueno, primero oramos. Padre, hoy que nos permite, Señor, levantar nuestra cabeza, hoy que nos permites mirar, Señor, la maldición, hoy que nos permites mirar, Señor, a esos árboles plantados fuera de las corrientes de tus aguas, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos permitas ver, Señor, nuestro idioma, porque el idioma judío, el idioma de los santos es el idioma de la diestra. Es el idioma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es el idioma de la cabeza, es el idioma del aceite, es el idioma, Señor, del incienso, es el idioma de la oración, es el idioma, Señor, de la transformación de toda maldición en bendición. Es el idioma, Señor, de las cabezas, pero sobre todas las cosas es el idioma de la libertad. Y lo que tú has llamado a libertad en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, yo bendigo en las tiendas de reunión de mis hermanos y de mis hermanas para liberar, Padre, liberar ese idioma con el cual tú, liberar, Señor, esas lenguas, liberar esa escritura con la cual tú estás escribiendo en nuestro corazón. Y, Señor, esa libertad que tenemos, pues trasladarle, Señor, a los que comparten nuestra mesa, a los que comparten nuestra casa, a los que comparten la casa del Dabar, para que el que quiera ser cabeza de 127 naciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, vaya en libertad a esas 127 naciones. El que quiera ser cabeza, Señor, de el cabeza de tu escritura, el cabeza de tu palabra, pues llamamos libertad, para que tenga libertad, Señor, en el Dabar. Y nuestro Dabar venga de nuestra vida. Y de nuestro Dabar cambie, Señor, nuestra tienda, cambie nuestro testimonio, cambie nuestra arca, Padre. Y sea, Señor, un lugar de bendición, un lugar, Padre de los cielos, de justicia, un lugar, Señor, de cosas derechas, un lugar, Señor, en donde se reúnen alrededor de tu mesa hijos, en un lugar, Señor, en donde hay una nación, Señor. Sí, Señor. Y esa es la nación santa, la nación, Señor, de tu diestra, la nación, Señor, de los santos, la nación, Señor, de cambiar maldiciones en bendición, pero de dar libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que tenemos que liberar? Tenemos que liberar Esther. ¿Qué tenemos que liberar? ¿Qué más tenemos que liberar? Dice, se escribió en el nombre del rey al rey. ¿Qué le falta? Liberarnos de esos sellos. Sello. Chévere. Sí, sello. Nati, explíqueme. Buenas noches, Pastor Marquito, perdón de entrada un poco tarde, Nati, con gusto. pero para mí es liberarse de que no está dentro del plan de Dios, eso es para mí, el plan de Dios para nosotros. Mire, liberarse de los sellos. Yo le pregunto, ¿qué es más importante? Liberar la unción, ¿sí?, de las cabezas de su Dabar. ¿Por qué?
Porque ese liberar el sonido, liberar el incienso, liberar la unción, liberar la oración y liberar el aroma, liberar el sonido, liberar el dabar. Con el cual, ¿quién nos selló? ¿Quién nos selló? Cristo, el Espíritu. El Espíritu. ¿Y qué nos puso? Un sello. Tu aroma, un sello de aroma. Entonces aquí, mire, aquí le falta un sello. ¿Sí? Aquí, Mardoqueo, lo que va llevando es el sello del rey, el sello de Mardoqueo, pero le falta el sello del Espíritu, pues. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el sello del Espíritu? ¿Qué tenía que liberar? A Cristo. Tenía que liberar a Cristo, pero tradúzcame. Tenía que liberar la unción. Tenía que liberar la unción. ¿Y la unción de qué? El que es cabeza libera, ya vemos, el que es cabeza libera su tienda, el que es cabeza libera su pacto, el que es cabeza libera a las naciones, el que es cabeza le libera al rey. Pero resulta ser que el rey también está atado aquí. El que es cabeza que libera su mesa, el que es cabeza libera que libera su candelabro, libera su sacerdocio, libera el aceite, libera el incienso, libera la oración. Entonces, en lugar de preocuparse, ¿qué sellos? Y aquí sí. Ya, ahí está el sello. ¿Cuál es el sello? 8:13, ¿cuál es el sello? Una copia del edicto que había que promulgarse como ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. El 11, en ella se concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. ¿Cuál es el sello? Nosotros, ¿qué es lo que están diciendo los judíos? Nosotros somos cabezas o nosotros somos cabezas huecas. ¿Ah? Ese creo que era el sello. Hacerle sello. igual de cabezas huecas como ellos. O sea, seguir esa cultura. Entonces, ¿nuestro sello es de bendición o de maldición? De bendición. El sello que está mostrando eso, ¿es de maldición o de bendición? Maldición. Maldición. Entonces, el primer sello que nosotros tenemos que quitarnos es el de bendición, el de maldición. Hoy tenemos que quitar el sello de maldición. Amén. ¿Y cuál es nuestro sello de bendición? A ver, entonces, primero el sello de maldición. ¿Cuál es maldición? Hombres eunucos y mujeres. Si el Amán era un eunuco y fue colgado juntamente con un eunuco, ¿qué pasó con su mujer? Una cocinera. ¿Qué pasó con su mujer? Su mujer era ¿qué? Una cocinera. Perfumista, cocinera. Exactamente. Exactamente. Yo le pregunto, el olor, ¿a qué olía? ¿A qué olía? ¿A qué olía el Mardoqueo ahí? Perdón, el Amán ahí colgado y el sello de las cartas del Mardoqueo. ¿A qué olía? ¿A qué olía?
Desagradable. Uno a maldición. Pestilencia. Uno a maldición y otro a unción. A Falsa. falta de cabeza, Shavuot, Sabaot, la guerra. Y otro a unción. A unción de prostitución. Éxodo. Amán se murió, pero la prostituta, la que tejió todos esos, la que incensó, la que planeó, la que le hizo seco, la que estaba detrás de todo eso, ¿quién era la que estuvo detrás de eso? ¿Quién estuvo detrás de la horca? La esposa, la cocinera, la persona. La familia. Entonces, ¿perdón? La familia, porque No, estaban también los amigos. Solo la esposa y los amigos y los profetas. Es decir, solo la Jezabel y sus profetas. ¿Por qué? La profecía y Jezabel, ¿a dónde atacan? ¿A dónde atacan? La profecía y Jezabel, ¿a dónde atacan? Éxodo 30. Al corazón. Éxodo 30, 26, ¿a dónde atacan? Al santuario. Al testimonio, por eso es una prostituta, al arca del testimonio y a la tienda de reunión. Perdón, Marquito, la diferencia entre el arca de reunión y testimonio. El arca de... buena pregunta. El arca de reunión es el lugar santo, pero ahí está hablando también del lugar santísimo, pero está hablando de dos cosas que pertenecen a dos diferentes lugares. Pero esto nosotros lo simplificamos porque todo esto para Dios, ¿qué es para Dios esto? ¿Por qué Dios habla del arca del pacto? O sea, está hablando del lugar santísimo, y habla de la tienda de reunión, está hablando del lugar santo. ¿Por qué Dios habla así de esa manera media mezclada? ¿Por qué unidad. para Dios? Por unidad. Gracias, gracias, por eso nos entendemos como casa del lavar. Porque para Dios no existe eso, porque para Dios y para Cristo existe algo que se llama, ¿cómo? Se llama santuario. Es decir, Jezabel ataca al santuario, pero a Jezabel le interesa el testimonio, el arca del testimonio. Por eso es prostitución. ¿Sí? Y la prostitución afecta al pacto y la prostitución afecta a la unidad. Por eso, ella, la mujer, ella tenía un esposo llamado Amán, pero ella era la que mandaba ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Liberar, ¿ya? Mejor dicho, ¿quién se liberó ahí? ¿Sabe quién se liberó ahí? Ahí se liberó. A la que se liberó, exactamente, a la que se liberó fue a la prostitución. Entonces, dos cosas, a la prostitución y a los testimonios por la que, ¿qué es la prostitución? La prostitución es la multiplicación de profetas y la multiplicación de la obra de Jezabel detrás de todo esto. Es decir, aquí, la que salió ilesa, se murieron los hijos, pero la que salió ilesa, ¿quién salió ilesa? La esposa. Jezabel. Ajá, Jezabel. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta? Entonces, tenemos esa libertad. Entonces, se liberó, escuche, se liberó a esta prostituta. Y Dios estaba liberando, ¿a qué estaba liberando? Estaba liberando la bendición y estaba liberando a Cristo. Otra vez, al verdadero Cristo, no al Cristo maldito de un madero, sino al Cristo levantado por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser cabeza y levantar cabezas y darnos y volvernos al orden de ser cabeza.
Pero en todo esto, ¿cómo cree que estaban las mujeres? ¿Y cómo cree que estaban los hombres? Felices, felices. Pero se da cuenta lo que se desató. Dios liberando. Y Dios liberó lo que tenía que liberar. Pero en la tierra, ¿qué se liberó? Se liberaron esos 127 naciones. ¿Y los judíos qué hicieron? ¿Qué idioma adoptaron? El mismo de las 127 naciones. ¿Por qué? Porque era el mismo que ya estaba impuesto en todas partes. Y entonces el mismo de la maldición, el mismo de Jezabel, el mismo de las cocineras, el mismo de la prostitución, el mismo de las mezclas, el mismo de la unción sin unción. Entonces, ¿qué es prostitución? Ungir sin esa verdadera unción. ¿Y cuál es la verdadera unción? Liberar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ver usted? Entonces, usted y yo estamos en medio de esto. Le pregunto, ¿qué va a hacer con las 120? ¿En dónde están las 127 naciones? ¿En dónde están las 127 naciones? En su casa, pues. Entonces yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted con las 120 naciones y qué va a hacer usted con el idioma de Dios? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Primero, ¿para qué tiene el Espíritu de Dios? Para libertar. Levantar cabeza y liberar. Para separar, exacto, y para liberar. Entonces, a los de la izquierda, ¿qué tiene que hacerles usted? Liberarles, pues. Y a los que los que están a la derecha, ¿qué tiene que hacer usted? Liberarles, Levantar. pues. Exacto, levantar cabeza, pues, y levantar las cabezas correctas y a los otros también liberarles. Ahí sí, ahora sí, ¿alguna pregunta? Entonces, hoy es Shabbat. Hoy seguimos en el tiempo del Espíritu, pero ahora tenemos un antecedente. Se liberaron esas 120 naciones y nosotros tenemos que pasar con el Espíritu, caminar con el Espíritu, separar lo que es a la derecha. Pero en su casa, ¿qué idioma va a hablar? En su mesa, en su tienda de reunión, ¿qué idioma va a hablar? ¿Qué profecía va a llevar? ¿Qué testimonio va a llevar? ¿Con quién va a estar esa unidad? Con el ¿En ungido. dónde van a estar sus raíces? Bueno, le voy a pedir, Con el árbol de la vida. pues ahora exactamente, muéstreme el árbol de la vida por lo que hoy se separe, por lo que hoy sea prostitución, vea todo lo que es esas mezclas, esas idolatrías y todas esas cosas. Muéstreme por todo eso y muéstreme también por la cabeza que se está levantando y por las cabezas que usted está levantando. Entonces, ¿qué cabezas va a levantar usted? Las de las 127 naciones. Si levanta esas cabezas, ¿qué va a pasar al rato que se levante? Va a haber lo mismo, va a haber eunucos, palos secos y maldición. Si levanta las cabezas correctas, ¿qué va a haber? Va a haber incienso, va a haber unción, va a haber a un Cristo, va a haber unción. Y la unción, estamos en un tiempo de unción. Le voy a pedir ahora que libere su unción. ¿Por qué liberamos unción mía? ¿A quién liberamos? ¿Qué es lo que hace en tu casa? ¿Qué naciones han estado fuertes? A cambiar la maldición por bendición, a ser testimonio, que toda prostitución quede fuera, también el arca de reunión, o sea, ser santuario, ser unidad, todo eso. Amén. 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 Eso hay que seguir desatando, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que separar hacia la izquierda?
Nancy, ¿qué separamos? Bueno, tenemos unos pocos minutos. Usted hágase las preguntas, por favor. Yo creo que está bastante claro. Y ahora lo que le voy a pedir es una oración que lleve unción. Y solo una característica, por favor. Le voy a pedir, si puede hacer una oración en donde diga gracias, chévere. Pero ahora le voy a pedir esa oración y después le voy a pedir que haga un alto y haga una oración que no tenga gracias. Porque las gracias a Dios siempre van a estar implícitas. Pero ahora quiero que libere a la cabeza que hay en usted. Y la cabeza que hay en usted no es una cabeza que repite gracias, sino es una cabeza que unge esa gracia o que unge ese campamento o que libera ese aceite, que libera esa unción. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Alguien puede hacerlo una oración sin gracias? ¿Y alguien quiere hacer una oración con gracias? ¿Alguien quiere liberar? Bueno, yo lo voy a liberar primero. Como casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos porque, Señor, ese es el espíritu que tú nos has dado. Ese es el sello que tú nos has concedido. Y esa es la espada que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Señor, lo que ha querido liberar la maldición, lo que han querido liberar las naciones, lo que ha querido liberar sus lenguajes, lo que ha querido liberar Satanás, lo que ha querido liberar, Señor, el príncipe de este mundo, pues en el nombre de Cristo Jesús, a su propia pestilencia. Pero hoy el Espíritu de Dios en la casa del Dabar, hoy el Espíritu de Dios en mis hermanos y en mis hermanas, Padre, para que todo lo que pertenezca a la izquierda, pues sea separado. Y en nuestra casa, en nuestra tienda, en nuestro pacto, en nuestro santuario, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, el sello del Espíritu sea la unción que baja, Señor, por las cabezas, que baja, Señor, por los árboles plantados, que da su fruto, que da vida en el nombre de Cristo Jesús y que levanta esas vides y que levanta esos olivos alrededor de esa mesa para que los hijos sean hijos de bendición, en bendición, para que los padres transformen la maldición en bendición y para que en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, hoy esos sellos de esa prostitución y ese idioma que no tiene espíritu, que no tiene olor agradable, que no tiene unción, ese idioma, Señor, lo podamos distinguir. El idioma, Señor, de lo repetitivo, el idioma de las naciones. Y podamos decir, nuestro idioma es el idioma de las cabezas y es el idioma de la libertad, pero la libertad es el idioma del novio y de la novia. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a cada una de mis hermanas y de mis hermanos que hoy nuevamente ratificamos que fuimos llamados para recibir unción y para dar unción, que esa es nuestra bendición, que nuestra cruz no es una cruz de maldición, sino que nuestro árbol es nuestra vid verdadera, nuestro árbol de vida, y nuestros árboles de vida, dices, al árbol de la vida, que ese dio fruto en el nombre de Cristo Jesús, y que esas cocineras, y que esas profetisas, y que esos profetas de Jezabel y de Baal, en el nombre de Cristo Jesús, esos son los apartados, esos son los que pueden seguir caminando, para que ellos sean los que se arrepientan, pero en cambio, nuestras raíces siempre volverán a ti, plantadas junto a corrientes de tus aguas, y llevando ese sonido, el sonido del jubileo y ese sonido, Señor, ese sonido de hijos, ese sonido de heredad, ese sonido de paternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien que quiera liberar su oración? Sin gracias y con gracias si quiere. Sergio, bueno, voluntarios, por favor, tenemos unos minutos. Yo. Lina, por favor. Padre, por todo este tiempo que nos has dado, por todo este caminar que hemos tenido, por toda la gracia que hemos recibido de ti, oh poderoso Señor, hoy queremos sacar adelante todo eso que has hecho, Señor. Has sacado esos aromas pestilentes, esa suciedad de nuestras vidas. Nos has quitado todo, Señor, lo que estorba en nuestro camino y nos has llevado a esas fuentes de agua de vida. Nos has lavado y nos has limpiado nuestras vestiduras con tu sangre preciosa. Señor, hoy somos verdaderos sacerdotes y levitas
Amén. Señor, sabemos ocupar un sitio en tu mesa, ese Amén. sitio que Cristo nos ha dado, Señor. Amén. Tenemos una mesa donde hay pan de vida, donde Amén. hay la vid verdadera, el árbol de la vida, donde, Señor, hay tus 7 espíritus, Señor, que nos fortalecen cada día, donde nos has dado unidad, donde nos has dado santidad, donde nos Amén. has hecho santuario, Señor. Y con Amén. ese santuario podemos caminar, salir adelante, echar afuera, echar abajo, derribar, atravesar toda maldición y cambiar en Amén. bendición. Amén. Amado Amén. Padre, hoy podemos decir, Señor, que esa Jezabel de nuestra vida la sacamos. Hoy podemos decir que somos cabeza levantada, Señor, con Amén. tu sacerdocio, con tu Amén. unidad y con tu unción, Amén. Señor. Por Amén. ende, a nuestros hijos, a mis hijos, los levanto, Señor, Amén. como Amén. cabezas. Los levanto, Señor, con esos perfumes agradables, con esos sonidos de jubileo, Señor, para que ellos también nazcan de nuevo y sean Amén. esas raíces Amén. que corren a tus aguas, a tus corrientes de agua, Señor. Amén. Poderoso Padre, por esa unidad, por todo lo que tú nos has dado, bendito seas, Señor. Y hoy podemos decir, Señor, que pertenecemos al árbol de la vida y Amén. no a un árbol seco. Amén. No tenemos una maldición, sino que tenemos al ungido, al verdadero, al Cristo Amén. Jesús, que nos Aleluya. levanta y levanta a nuestros hijos y levanta nuestra casa. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Qué se puede decir? Amén. Amén. Sellado con el Espíritu de Dios. ¿Alguien más, Sergio? Padre, por una unción que es eterna, por una Amén. unción que siempre ha roto y siempre romperá esos maderos que endurecen la cerviz, Padre, esos maderos que son de bendición. Pero Padre, por esos maderos que son de maldición, Padre, pero Padre, por esa unción, Señor, que siempre levanta cabezas, Amén. que Amén. siempre cambia la lengua en nosotros para Amén. no volver a las lenguas de las naciones, sino tener una sola lengua. Una Amén. lengua que siempre vaya acorde a un sonido de jubileo. Y Amén. gracias, Amén. Padre, porque este año podemos desarrollar tu jubileo, Señor. Amén. Y es un jubileo que podremos ver y estamos viendo perpetuamente en nuestras generaciones. Aleluya. Asimismo, Padre, por todas esas aguas que estás cambiando hasta en el ambiente, Padre, esas aguas Aleluya. también se Aleluya. cambien en nosotros para que Aleluya. podamos realmente adorar el jubileo que es en espíritu y en verdad. Aleluya. En nombre Amén. de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más que quiera liberar? Amén, Pastor Marquito. Yo. Amén. Gracias, mi Padre, vengo ante ti como hija, levantando la Aleluya. diestra, Señor, para separar la derecha de la izquierda. En Amén. este tiempo de unción, declaro que ungimos con la unción verdadera y somos Aleluya. testimonio. Sellamos. Amén. Somos Amén. testimonio, Señor. Y a las personas que tenemos cerca, tenemos ese aroma a libertad y liberamos Amén. y levantamos Aleluya. cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos y amén. Wow. O sea, qué, Amén. qué fuerza. Aleluya. Por favor, hágalo. Libere. ¿Sí ve cuánta fuerza hay en su oración? O sea, a mí eso me llena. Esas oraciones nunca he oído ni oiré, porque las demás siempre serán gracias, gracias, gracias. Pero las que llevan unción, pues llevan el sello. Y ese que le faltó a Mardoqueo, nosotros tenemos ahora en espíritu, para que el espíritu nos lleve. Y bendigo, porque ese es el que vamos a llevar a cualquier lugar en donde vayamos. Ese es el que vamos a ungir cualquier lugar donde vayamos. Y ese es el que vamos a recibir, porque el otro, el de las naciones, nunca nos va a calzar. Nunca, nunca, nunca. Amén. ¿Alguien más? Pastor, Sí, por favor.
Somos Sí. huerto que calza, Aleluya. Señor, somos huerto que Amén. calza. Amén, amén. Que somos cerrados, bendito Dios, en tu huerto. Aleluya. Nosotros somos Aleluya. tu novia y tú eres nuestro novio. Aleluya. Somos fuente porque tú eres fuente cercada, cerrada, bendito Dios. Amén. Aleluya. Así es. Fuente sellada, Señor, porque tú nos sellaste con el ceñimiento de santidad, de santuario. Glorioso. Queremos ser, Señor, esa cabeza levantada, ese tronco erguido de vida, Señor, que tiene jubileo en sus raíces. Amén. Para alimentarnos de ese manantial de vida. Aleluya. Cerramos, Señor, este día, Padre. Y si es que es oportuno, Señor, enviamos al pastor y a su esposa y a sus 2 hijitos, Señor, a sus 2 varones. Aleluya. Para el tratamiento, Señor, que tú les has puesto, sabiendo que tú eres el camino, Señor, y caminamos, Amén. bendito Dios. Amén. Y yo Amén. sé, Señor amado, que todas las cosas, como dice la Escritura, ayudan para bien, y sé que todo esto es para tu gloria, para levantar un jubileo, Señor amado, porque Aleluya. son árboles plantados que llevan fruto, Señor, Aleluya. que Amén. llevan semilla, Padre. En el Amén. nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Amén. Nancy. El día viernes próximo viajamos y sí vamos a tener la enseñanza, y gracias. Ahí también, si me puede, por favor, si alguien puede orar por nosotros, siempre agradecidos. Siempre, Marquito. Sí, porque sí es el día que viajamos. Yo les agradezco, y sobre todas las cosas, porque somos casa, y la libertad está en nuestras tiendas, en nuestro pacto, en nuestra gracia, en nuestra misericordia, en todo lo que cada uno estamos extendiéndolo. Así que muchas gracias por ocupar el lugar de hijos, en el lugar en donde cada uno de nosotros nos desarrollamos. Y sus oraciones, ahora pues las de este Shabbat, pues en el nombre de Cristo Jesús, esas oraciones de libertad, o sea, a mí me llenan, e imagínense, esas son esas hacerlas trascender a la nación que lo necesita, a las cosas que están pasando. Mira, las cosas como nación que están pasando son una repercusión de una oración diferente, de un aroma diferente. Y el resto, como decíamos, como ustedes lo mencionaron, el resto a la izquierda mismo se quedará, pero yo Cae bendigo. por su propio peso, Marquito. Amén, amén. Pero bendito sea por la casa del Dabar, y por sus hijas y por sus hijos, que de cada maldición que hemos vivido, Dios nos ha sacado como bendición, en bendición, Aleluya. para Amén. bendición. Así que Amén. un Amén. abrazo, y el día de mañana. Pastor, una consulta. Sí, dígame, Nancy. Cuando usted se refirió de Alexandra que estaba allá en la Florida, ¿se refiere a Alexandra Castellanos? Sí, Alex está, pues creo que por este mes o el siguiente mes también, creo que son 2 meses, pero está allá, ella está cerca de Gracias, donde pastor. vamos. Sí, Gracias por responder. sí. Marquito, por comunicarle, yo le ingresé a mi mamá muy mal al hospital. Estuvo muy mal, realmente, muy Ya. grave. Y gracias a las oraciones que me he levantado todas las mañanas, mi madre está de pie de nuevo. Amén, Le saqué del amén. hospital Amén. miércoles, Marquito. Son Sí, las oraciones, yo tengo una fe inquebrantable ahora y sé que mi madre se va a levantar. Ya está conmigo, Marquito. Pero la amén. mujer que usted conoció es la mitad de lo que es ahora. O Sí. sea, sí le ha afectado muchísimo todo. Y Nati, nuestras oraciones son con unción, y la unción es la del Así Señor, es, la así del es, Espíritu, y por eso así es, esa nos está dando Dios. Mire, así es, yo no he escuchado oraciones como las que hicieron ahora, y esas vienen de arriba, así, Nati, y así es, esas Marquito, ungen, y esas ponen las cosas en así su es. lugar. Así que, Y han puesto las cosas en su lugar, Marquito. amén, y liberamos. Por eso los viernes, de una u otra forma, tenemos que seguir liberando esas oraciones. Deme si quiere las cosas difíciles que estamos pasando, para enfrentar las cosas que están detrás de eso, pero Uf, también ayude, pero también saque, uy, libere su unción, libere su sí, ser amén, cabeza, libere a Éxodo 30 que tenemos ahí, que antes liberar las 127 naciones, que ¿para qué? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos este tiempo para hoy. Con ustedes lo que hemos hecho es
cerrar ese lenguaje en nosotros, pero en cambio nosotros liberar a las naciones ese verdadero lenguaje, esa verdadera. Así que bueno, adelante, que se levante siempre esa cabeza, la cabeza que unge con unción verdadera para ungir. ¿Y cuándo regresa Marquito? El 20 o 19 me parece que es. Del 11 al 20 me parece que es. Pero vamos a estar reunidos, es decir, desde allá nos vamos a seguir dando la enseñanza y todas las cosas. Vamos a tratar de mantener, de continuar, porque nos adecuamos nomás, no hay problema. Sí, un abrazo, bendiciones y libere, qué chévere. Cada vez sentir esa libertad, esa liberación de esa unción. Un abrazo y el día de mañana continuamos. Amén. Saludos con todas bendiciones. Saludos.